todos somos turistas en un mundo global, queremos y amamos y defendemos el turismo, pero sí necesitamos un cambio de modelo turístico. El que hay no funciona. Se están construyendo muchísimos hoteles, se están repartiendo licencias de una manera muy libre también, se están contaminando las playas y no hay vivienda para la gente. El problema de la vivienda es gravísimo para la mayor parte de nuestra sociedad. Aproximadamente 3/4 partes de las familias viven en una casa de su propiedad. Para millones de ellas, en los últimos 2 años, la cuota mensual de la hipoteca ha subido, atención, entre 100 y 300 euros al mes por la decisión del Banco Central Europeo de subir salvajemente los tipos de interés. Ojo, no para frenar la inflación, como dicen, ya que no está producida por un sobrecalentamiento de la demanda, sino por un estrechamiento de la oferta, sino para provocar un saqueo masivo de recursos de la gente trabajadora. ¿Hacia dónde? Hacia los bancos. El restante 25% de las familias vive de alquiler, pero solamente en promedio, claro. Entre el 10% más pobre de la población, el porcentaje de familias que alquilan triplica al porcentaje que opta por esa opción entre el 10% más rico. Además, la inmensa mayoría de las familias que alquilan en el decil más pobre gastan más de 1/3 de sus ingresos en pagar el alquiler. En el decil más rico, sin embargo, ninguna familia alcanza ese porcentaje de gasto. Esta situación, además de producir un enorme sufrimiento, además de obligar a millones de personas a tener que elegir entre pagar el alquiler o la cuota de la hipoteca y llenar la nevera, además de provocar miles de dramas familiares y de desahucios visibles o invisibles, además de constituir un tapón brutal a la emancipación de las personas jóvenes, además de todo esto, la expropiación masiva de renta de abajo hacia arriba que ello está suponiendo es enormemente ineficiente para el conjunto de la economía. Al fin y al cabo, toda esa ingente cantidad de dinero que se va a la parte más ineficaz del sistema productivo, el sector rentista, es dinero que se deja de destinar al consumo, al comercio de barrio, al ahorro o a la inversión. La vivienda no solamente es un vehículo que se utiliza para vampirizar a la clase trabajadora, sino que también le está chupando la sangre al conjunto de la economía. El periódico satírico El Mundo Today publicaba hace unas semanas en la red social X un artículo con el siguiente titular: el ministro de Vivienda, Florentino Pérez, defiende la colaboración de los promotores privados para reforzar la oferta de vivienda pública. El exitoso modelo de humor del Mundo Today lleva años explotando el mismo mecanismo: hacer reír mediante la publicación de noticias que son falsas, pero que están sorprendentemente cerca de la realidad. En este caso es lamentable, pero es así. Bueno, hoy en La Base hablamos de vivienda y de pisos turísticos. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Paola Aragón, Manu Levín e Ina Finogénova. Hoy en La Base hablamos de algo que preocupa a todo el mundo, independientemente de lo que vote, independientemente de si votan o no: la vivienda, el precio de la vivienda, el precio de las hipotecas, el precio de los alquileres. Paola Aragón, ¿qué nos tienes preparado? Pues hoy vamos a adentrarnos un poco en la intríngulis esa de la fiebre que les ha entrado a algunos alcaldes del PP de empezar a aprobar moratorias para no conceder licencias a pisos turísticos, que parece a priori una medida en defensa del derecho a la vivienda, pero vamos a ver qué hay detrás. Manu Levín, sospecho que hay una señora con 44 pisos turísticos que presenta un programa de televisión de máxima audiencia que va a aparecer en tu sección, ¿verdad? Va a aparecer, vamos a hablar de esta señora conocidísima, periodista, y no solo una simple periodista en España, que tiene 44 pisos turísticos, y nos vamos a preguntar si esa circunstancia colisiona de alguna manera con la misión que supuestamente tiene esta señora de garantizar el derecho a la información de la población, que es un derecho constitucional. Y sospecho que la comandante Ina Finogénova nos va a llevar hoy a la Argentina, donde las políticas de vivienda de Milei van a formar parte de sus análisis, ¿verdad? Vamos a ir a Argentina, vamos a ver en qué consiste esta desregularización de los alquileres, y también hablaremos de los pisos turísticos en Miami que manejó el jefe, la hermana de Javier Milei, que ya sabes que no son casta ellos. Miami, tremenda gusanera. Bueno, hoy contaremos con Víctor, portavoz de Canarias Se Agota. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañero.
Bueno, pues la crisis de la vivienda en España ha alcanzado ya tales dimensiones que hasta la derecha se ha terminado viendo obligada a aceptar que se trata de un problema grave, pero muy, muy, muy grave. Y este martes, en Valencia, el Ayuntamiento aprobaba por unanimidad una moratoria para suspender la adjudicación de licencias a viviendas de uso turístico, que se supone tendrá validez durante un año, prorrogable a otro más. Y ojo, porque la medida ha sido impulsada por el propio gobierno municipal del PP y Vox, argumentando que, cito literalmente, el crecimiento sin control a expensas del parque de vivienda amenaza con romper el equilibrio que garantiza que Valencia sea una ciudad para vivir con un entorno urbano de calidad. E incluso llegan a utilizar términos como turistificación o gentrificación. ¿Quién les ha visto y quién les ve a estos de Vox y del PP, no? ¿Se han vuelto revolucionarios? ¿Han atravesado una epifanía y se han dado cuenta de que el derecho a la vivienda digna debe ser garantizado? Sorpréndeme. Bueno, pues como casi todos los discursos o políticas públicas que parecen tener un mínimo enfoque de justicia social que hace la derecha, en realidad, si profundizamos un poco, solo un poquito, vemos que no se trata sino de otro trampantojo político y discursivo más. Uy, vaya sorpresa. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? Pues mira, para empezar, porque la suspensión de licencias se aplica solamente a aquellos alojamientos temporales que estén en una comunidad de propietarios o en bajos comerciales, pero no, atención, a los inmuebles que sean de uso terciario exclusivo, a los hoteles, a los que estén en primeras plantas y cuenten con un acceso independiente y, tachán, a los bloques de apartamentos enteros. O sea, que si tienes una segunda vivienda que has heredado de tu tía abuela Paca y no es la que en la que resides, para eso no vas a poder solicitar una licencia. Pero si eres un gran empresario o un gran fondo de inversión que se baña en millones, si eres Blackstone, por ejemplo, y te has comprado un bloque de viviendas enteritos para especular, entonces sí que podrías pedirla, ¿verdad? Joder, qué gran medida esta de la moratoria. Es que, a ver, echa la ley, pues echa la trampa, ¿no? Pero por lo que hemos ido viendo en los últimos meses es que esta está siendo un poco la estrategia del PP en aquellos consistorios donde gobierna. Almeida, por ejemplo, también anunció hace poco más de un mes que iba a suspender de inmediato la concesión de nuevas licencias, a aumentar las sanciones a las viviendas turísticas ilegales hasta los 190.000 euros, a incrementar un 15% la plantilla de inspectores e incluso a publicar un listado oficial con las direcciones de las casas turísticas legales para que los usuarios pues la podamos consultar y estemos tranquilos a la hora de alquilar. Pero esto, Almeida, somos fascistas pero sabemos gobernar. Pues parece un paquete de medidas contundentes para frenar la crisis de vivienda, ¿no? Bravo, el camarada Almeida. Camarada Almeida. Sí, pero bueno, otra vez vamos a prestar atención a la letra pequeña porque de nuevo nos encontramos con lo mismo de antes. Vamos por partes. El incremento de la plantilla de inspectores, un 15%, suena a chiste porque hasta el momento había un total de apenas 65 inspectores y el aumento va a ser entonces pues de 10 personas más, ¿no? O sea, un total de 75 personas que tendrán que encargarse de controlar las más de 13.500 viviendas de uso turístico que se calcula porque no hay datos claros, claro, en la ciudad de Madrid, de las cuales solo alrededor de unas 1.000 están reguladas. O sea, 75 personas para unas 12.500 viviendas por toda la ciudad. Y ahora, en segundo lugar, pues las viviendas a las que se aplica la restricción de las licencias, de nuevo, como en el caso valenciano, no son todas. Se suspenden las licencias para viviendas de uso turístico dispersas en edificaciones distintas al ámbito residencial que se sitúen en una planta baja y las licencias para la transformación de local a vivienda en los ejes comerciales del distrito de centro. Vamos, de hecho, estos últimos días la gran cruzada de Almeida está haciendo conseguir que haya aún más pisos turísticos en el centro de Madrid. En teoría, todo lo contrario a lo que nos vendía hace un mesecito tan solo. Así es, porque el martes el PP, con el apoyo de Vox, aprobó en el Ayuntamiento que 3 edificios históricos enteros obtengan el permiso para convertirse en viviendas turísticas, un total de 66. Y ayer La Vanguardia desvelaba que los inmuebles pertenecían ni más ni menos que al Duque de Alba. En concreto, se trata de 2 portales de la calle Princesa y otro de la calle San Bernardo, o sea, al ladito de la Plaza de España, en pleno centro. Y también aprobaron, por cierto, la reconversión de un edificio protegido en la Gran Vía en un hotel de 59 habitaciones. Ay, José Luis, por un momento casi consigues engañarnos. Por un momento, pero ha durado poco. En todo caso, la dimensión interesada que le están dando a las reivindicaciones contra los pisos turísticos desde el PP
si somos mal pensadas, que yo siempre intento serlo, tiene un poco ese mismo tufillo que desprendía el verano pasado el rollo sobre que el problema de la vivienda se debía a la ocupación, ¿no? No porque los pisos turísticos no supongan un grave problema, no solo para el acceso a la vivienda, sino también para la habitabilidad de nuestras ciudades en general, que es verdad que están siendo tomadas por una turistificación que las convierte en entornos invivibles para los vecinos y vecinas. Pero, aunque sin duda esto es así, como estamos viendo Almeida en Madrid o María José Catalá en Valencia, pues están tejiendo una especie de cortina de humo alrededor de este argumento con la que pretenden cegarnos y meternos sus políticas hiperneoliberales por la puerta de atrás. Mientras, además, utilizan este problema de los pisos turísticos para distraernos de otros problemas estructurales muy graves también que impiden que la vivienda sea un derecho accesible. Vamos a escuchar, por ejemplo, estas declaraciones de Almeida a colación de que el Tribunal Constitucional resolviese hace unos días a favor de la mayor parte de la Ley de Vivienda aprobada el año pasado. Respecto de la constitucionalidad de la Ley de Vivienda, nada afecta a lo que se trata en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Que sea constitucional no quiere decir que sea útil en el ámbito de la vivienda y del precio de la vivienda. Es decir, la propia ley establece que seremos los ayuntamientos y las comunidades los que tengamos la capacidad de poder determinar si aplicamos en determinadas cuestiones esa ley. Por tanto, eso entra en nuestro margen de actuación. Es decir, a mí la constitucionalidad de la Ley de Vivienda me parece que es una sentencia del Constitucional y por tanto poco puedo decir al respecto, pero la propia Ley de Vivienda me dice que el margen de maniobra en el ámbito de la regulación de los precios o de la prohibición de los precios, ese le corresponde al Ayuntamiento y a la... O sea, fingen que se están enfocando a través de limitar la concesión de licencias a pisos turísticos, y no a todos, como ya hemos visto, en intentar resolver el problema de la vivienda. Les está sirviendo un poco para argumentar que no es que no quieran hacer nada por el derecho a la vivienda, es que no quieren hacer lo que dice la Ley de Vivienda, sino pues otras cosas. Y claro, eso les da carta para no tener que hablar, por ejemplo, de que la crisis de la vivienda está cruzada por la inmensa cantidad de viviendas vacías que hay. En Madrid, en 2021, había 266.173 viviendas desocupadas, según un estudio realizado a partir de los datos del censo del INE. Es decir, unas 20 veces más viviendas desocupadas que viviendas de uso turístico ilegales. Pero eso sí, de expropiación o recuperación y rehabilitación para poner esas viviendas al servicio de la ciudadanía no dicen ni mu. Ni tampoco nada, por supuesto, sobre regular el precio de los alquileres, que Ayuso, Almeida y toda su troupe ya han dejado una y otra vez claro por activa y por pasiva que eso no lo van a hacer, a pesar de que el alquiler en Madrid y en muchas otras ciudades de España sea absolutamente prohibitivo. Sí, mira, yo por ejemplo haciendo una breve consulta esta mañana mientras preparaba el programa, pues un piso de 2 habitaciones en la zona de Marqués de Vadillo, que es un barrio obrero de toda la vida de aquí de Madrid, el alquiler más barato que aparecía en Idealista era de 900 euros. Y no solo eso, es hasta escalofriante el silencio atronador en torno a datos como los que publicaba también un estudio de Cibio en el mes de enero, que decía, retomando lo de Valencia, que en la Comunidad Valenciana el 13,9% de las viviendas alquiladas, o sea, unas 19.000 viviendas, tienen como caseros a megatenedores que acumulan más de 50 alquileres. El 76% de ellas, de hecho, está en manos de solo 10 megatenedores, entre los que se encuentran, atención, CaixaBank, el Banco Sabadell, el Banco Santander y luego pues Cerberus, Blackstone y TPG, la Sareb, el fondo inmobiliario estadounidense Cebre, en fin, decenas de miles de viviendas en manos de bancos y de fondos buitre. Además, no es que a los ayuntamientos del PP se les haya iluminado la bombilla y de pronto hayan visto la luz para empezar a aprobar estas moratorias, ¿verdad? No, para nada ha sido eso. La movida ha sido que la presión social ha sido valiente, contundente, firme y, claro, muy molesta, y algo tenían que fingir que estaban haciendo. Este fin de semana, según los datos de la Policía Nacional, unas 10.000 personas, según datos de la organización, unas 25.000, salían a las calles de Palma de Mallorca para protestar ante la situación dramática que están viviendo en las Islas Baleares, de las que mucha gente se está teniendo que marchar porque literalmente no hay casas para vivir. La turistificación y la masificación son un problema objetivo en un territorio limitado como lo es una isla. Pero las manifestaciones no exigían únicamente una limitación de los pisos turísticos, sino también las medidas necesarias para garantizar que, además de haber viviendas, estas son accesibles para los vecinos y las vecinas, no solo para los extranjeros millonarios que se lo puedan permitir y quieran venir, ¿no? Y es que el alquiler allí, según Fotocasa, se ha disparado un 158% en la última década, la mayor subida de toda España. La organización vecinal Banc de Temps de Sencelles es la que impulsó esta movilización y además propuso, por ejemplo, que se estableciera como requisito para poder comprar en las islas una vivienda el haber residido allí durante al menos
5 años, con el fin de evitar la especulación. Pero otra vez, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha salido diciendo que cesarán la apertura de pisos turísticos, pero que ni hablar de todas las demás exigencias propuestas por los movimientos, empezando por la limitación del precio del alquiler. Efectivamente, y además, bueno, pues también ha habido manifestaciones en la misma línea en Madrid, en San Sebastián. En Tenerife, de hecho, las y los activistas de Canarias Se Agota llegaron a hacer una huelga de hambre de 20 días para reivindicar, pues no solo que se aprobase una moratoria turística, sino también que se paralizasen ya los proyectos turísticos de La Tejita y Cuna de Alma. Luego nuestro invitado nos contará un poco más sobre las movilizaciones de Canarias Se Agota. Gracias, compañera. Que nadie tiene derecho a decir a qué precio tienes que poner tu vivienda en alquiler. Pero entonces, ¿cómo le explica usted a un vecino? Si tu casero te quiere subir el precio del alquiler, yo que sé, un 10, un 15, un 20%, yo soy pues oye, inquilina. es que es su derecho. Sí, yo soy inquilina y lo asumo. Pero entenderá que hay mucha gente que no entiende esto. Es que esa familia que a mí me alquila su casa, la tiene pagada religiosamente, ellos a su vez imagino que tendrán un alquiler en otro sitio, hacen sus cuentas y deciden que necesitan para que su vivienda sea rentable a ponerla a un precio. Es su casa. Si me gusta bien y si no, ¿qué podemos hacer? Tremendo. Comunismo, libertad. Manu Levín, adelante. Adelante, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, vamos con una derivada de todo esto, lo adelantábamos al principio, que además se ha hecho un hueco en esta campaña para las elecciones europeas por las declaraciones de la candidata de Podemos, Irene Montero. Investigación de Dani Domínguez, publicada en La Marea hace ahora más o menos un año, finales de marzo de 2023. El negocio turístico de Ana Rosa gestiona 44 apartamentos entre Madrid y Sevilla. La presentadora de televisión es propietaria de la marca Slow Suites, con viviendas turísticas en algunos de los barrios más caros de Madrid y Sevilla. La conocida periodista cuenta con hasta 7 empresas, una de ellas recientemente extinguida, dedicadas a, cito literal, la explotación de apartamentos y alojamientos turísticos, casas rurales, negocios de turismo, hostelería y restauración. Solo 3 de estas sociedades declaraban contar con empleados en sus cuentas de 2021, 8 trabajadores en total. Vaya, así que Ana Rosa Quintana, esa gran paladín del libre mercado que cada día desde su programa pone el grito en el cielo contra cualquier regulación del derecho a la vivienda, explota ella misma 44 apartamentos turísticos en las principales ciudades de España. ¿Alguien piensa que una gran empresaria que gana millones especulando con la vivienda va a ofrecer a su audiencia una información verdadera sobre este problema social? ¿Va acaso a defender el derecho a la vivienda o más bien va a defender sus propios intereses de gran propietaria? No te hagas esas preguntas, Pablo, que eso es comunismo y es una cacería. Es Diario. Irene Montero, cacería contra Ana Rosa Quintana por sus 44 pisos. La candidata de Podemos a las elecciones europeas ejecuta el discurso del comunismo y ataca a la comunicadora con sus supuestas propiedades, las intenciones de los podemitas y la izquierda comunista que representan, junto a Sumar y el respaldo del PSOE y la Moncloa, ponían el foco en investigar las ganancias de los comunicadores. Pero claro, es que a ver, ¿por qué la gente no podemos tener derecho a saber qué intereses concretos están condicionando la información que recibimos? Que es un derecho constitucional, como ha dicho Manu antes. ¿Y por qué un concejal de un pequeño municipio tiene que hacer una declaración de bienes para que se sepa si hay algún conflicto de intereses entre su actividad política y su actividad privada? Y una gran empresaria mediática que tiene muchísimo más poder y que, insisto, tiene la supuesta misión de garantizar el derecho constitucional a la información, puede mantener sus intereses económicos que colisionan precisamente con ese derecho en la más absoluta opacidad. Porque lo contrario es un objetivo sectario, compañera, te lo dice Es Diario. Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Vicente Vallés, Antonio García Ferreras, Susana Griso, Pablo Motos están de nuevo en el sectario objetivo de la izquierda con la intención de amedrentarlos y acorralarlos, cuando no meterlos en la cárcel, con el único fin de silenciar su crítica. Este impresentable ataque contra la libertad de expresión provocaba la denuncia de un sinfín de sectores periodísticos, hasta desde el sindicato UGT, que se sumaron a la denuncia inicial de la Asociación de la Prensa de Madrid, la APM, que expresaba su frontal oposición a los señalamientos e insultos contra periodistas que se vienen registrando desde la tribuna del Congreso de los Diputados por parte de algunos representantes políticos. En un comunicado, la asociación tacha de intolerable que la secretaria general de Podemos acuse a periodistas de que los intereses económicos y políticos estén detrás de las mentiras que vierten, porque la dirigente política considere también que las informaciones que difunden son críticas hacia su formación.
Porque es intolerable plantear que los intereses económicos y políticos de los medios están detrás de las mentiras que vierten y de lo que dicen en general. Se creen que la gente es idiota o que tenemos todos 5 años. Decir que los intereses económicos de un empresario mediático condicionan la información que va a dar su medio de comunicación es una obviedad al nivel de decir que el agua moja. Negarlo es, por lo tanto, un insulto a la inteligencia. Pero si alguien tiene dudas, os propongo que repasemos hoy algunos momentos del programa de Ana Rosa en Telecinco, teniendo en mente que Ana Rosa gana una fortuna haciendo negocio con 44 pisos turísticos. A ver si os parece que lo que se dice ahí tiene algo que ver con esa circunstancia o no. Dale al play, Xavi. Esa falsa idea de que todo es problema de que hay pisos turísticos y que por eso sube el precio, ¿no? En los centros son limitados. Bueno, pero es la propuesta de Podemos, que sabes que va contra cualquier iniciativa empresarial de ganar dinero. Se habla también de los alquileres de temporada. Yo no creo que la enmienda no tiene ninguna posibilidad. Esa falsa idea de que el precio sube por los pisos turísticos. Estos comunistas van contra cualquier iniciativa de ganar dinero. Lo que es grave, amigos, lo que es un grave problema para la democracia, es que una empresaria con 44 pisos turísticos pueda aparecer en las pantallas de todos los hogares de España gracias a la concesión a Mediaset de una licencia pública de televisión para decirles que circulen, que aquí no hay ningún problema con los pisos turísticos comunistas de mierda. Eso sí que es una cacería contra el derecho a la información y también contra el derecho a la vivienda. Y claro que tiene que ver con los intereses particulares de Ana Rosa Quintana. El problema es que los ricos tienen programas de televisión de su propiedad para defenderse a sí mismos. Seguimos, dale, Xavi. Hay otro problema, que es la ocupación de alquileres. Es decir, que no es la ocupación de personas con necesidad, sino gente que alquila una casa y que llega un momento que dice, ya, pues mira, te voy a dejar de pagar porque aquí no me va a mover nadie. Ese es otro problema que hay que solventar. Les da miedo. Les da miedo poner la casa en alquiler. Mira, perdón, yo creo que ese discurso que se repite desde ciertos espacios, creo que no es real. O sea, todo lo que se habla de la ocupación y demás, vemos que no se da, el delito de usurpación está bajando desde 2017. Hay que recordar que cuando se habla de inseguridad jurídica, no hay inseguridad jurídica. Tú vas a un juzgado y ahí hay unos cánceres procesales. La gente cuando dice, no, pero es que tarda mucho tiempo. Bueno, eso es porque los juzgados están colapsados. Entonces lo que hace falta es dar más medios a los juzgados. Y para eso, aquellas medidas que dicen, vamos a bajar los impuestos, pues no, eso lo que está afectando es que no haya medios a los juzgados para que se tramite, y la inseguridad jurídica viene de que de los juzgados no tienen la capacidad suficiente. Para eso hace falta que no se bajen los impuestos. Bueno, mira, Víctor, si empezamos a hablar de los juzgados no terminamos en toda la mañana. Es decir, que tenemos huelga de jueces, huelga de fiscales, huelga de funcionarios, huelga de secretarios de juzgados. Hoy huelga de abogados, es decir, los juzgados absolutamente. Bueno, pero este es otro asunto. Víctor, no existe inseguridad jurídica. Bueno, eso es tu opinión. No hay inseguridad jurídica para los propietarios, dice un abogado especializado en derecho a la vivienda. Esa es tu opinión, le dice Ana Rosa, 44 pisos, Quintana. Nada. Ni siquiera el Estado de Derecho le basta a Ana Rosa para defender sus intereses particulares como especuladora. Vamos a escuchar cuál es la seguridad jurídica por la que apuesta en su programa. Me gustaría a mí saber si la casa fuera de María y fuera al revés, o del estaría... doctor Cabrera. Si la casa fuera del doctor Cabrera. Por ejemplo. Yo lo tengo claro, entro con una metralleta y vamos, no queda nadie. Joder, coño. No queda nadie. Corriendo. No hay que hacer las cosas así. No, ya. No, lo digo por si alguien me ha oído. Joder, los chupitos que reparten antes de sentarse en la mesa. Entro con una metralleta y allí no queda nadie. Ja, 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 ja. Este, queridos amigos, es el discurso del odio contra los pobres que se vierte cada día desde los platós. Platós llenos de periodistas corruptos, sí, aunque le moleste el UGT. Llamamientos directos a la violencia para defender el negocio de una minoría parásita frente al derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental que viene en la Constitución. A esto se le llama fascismo duro y puro. Duro y puro, puro y duro, promocionado en la televisión generalista en horario infantil. Entremos con una metralleta y que no quede nadie. Y no solo por esto de la metralleta.
dos delitos muy graves, es decir, independientemente del absolutamente, tema de por eso me pongo en contacto con vosotros, porque yo creo que una de las ayudas mediáticas que es la tele para que de esta manera lo que sea el juez que lleve este asunto, pues obviamente se ponga hasta dentro, porque desde luego el caso lo requiere. Pues Daniel Esteve, muchísimas gracias, gracias, portavoz de Desocupa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, me vais a perdonar, pero lo de la metralleta, este señor cómo se nota que no es el que limpia su casa porque eso mancha. Muchísimo. Toda la sangre. Pero bueno, en fin, Ana Rosa Quintana, 44 pisitos, dedicando horas y horas de su programa a promocionar a Desocupa, vaya tela. ¿Pensáis que el hecho de que Ana Rosa 44 pisos Quintana te diga todos los días que el problema de la vivienda en España es la ocupación, un fenómeno marginal, y no el problema de los desahucios, la especulación, y que haya ya casi 4 millones de casas vacías, puede tener quizá algo que ver con sus 44 pisos turísticos? ¿Acaso pensáis que el hecho de que Ana Rosa haya sido una de las principales responsables de promocionar a una empresa de neonazis y de matones al servicio de la especulación inmobiliaria no tiene nada que ver con sus 44 apartamentos turísticos? Vamos a escuchar unos últimos cortes más para acabar de este mismo mes de abril. Ahora lo escuchamos, antes os pongo en contexto. Noticia en El Confidencial. Fran, el falso casero de Airbnb, que factura 1 millón con más de 300 pisos sin licencia. El perfil de la plataforma online de Fran y Marta se presenta como una familia feliz que alquila su piso. Sin embargo, detrás de este núcleo familiar existe una empresa dedicada a la gestión de pisos turísticos en Madrid, Sevilla, Málaga y Murcia. Y misma noticia en Infobae, con el papel de Ana Rosa. Ana Rosa felicita a un falso casero que gana más de 1 millón de euros gestionando más de 300 pisos turísticos. Empezó él solito. La presentadora de Tardear ha entrevistado a Francisco Martínez, el empresario tras la cuenta de Airbnb que se hace pasar por una pareja que alquila su casa. Vamos a ver el momento. Ay, les voy a hablar de Fran y Marta. Es una pareja aparentemente normal, por la que su mayor pasión es ver crecer a su hija, a jugar con sus 2 perritas, que tiene una casa ideal. Lo realmente llamativo de esta pareja idílica es que tiene más de 300 pisos, creo que solo en la Comunidad de Madrid. Bueno, ahora se lo preguntaremos. Un número tan alto que hace que puedan jugar con los precios del alquiler de toda la capital, pues según los turistas que vayan viniendo. ¿Quién hay detrás de Fran y Marta, esta pareja perfecta de mega caseritos, con su niña, con sus perritos, con su casita preciosa? Vamos a ver la historia de esta pareja de Fran y Marta y hablamos con Fran. Se llaman Fran y Marta, tienen 2 perritos, Nala y Lea, son padres de una niña llamada Zara y desayunan pan, tomate y jamón. Parecen ser los huéspedes perfectos y así lo corroboran los comentarios. El apartamento de Fran y Marta es perfecto. Te hacen sentir como en casa. En este apartamento, en este otro y sí, en este también. Miramos cuántos tienen en Madrid. 247 a nombre de Fran y Marta, pero esperen, porque un poquito más abajo hay otros 89 a nombre de Marta y Fran. ¿Cómo puede una pareja con un bebé gestionar casi 400 apartamentos solo en Madrid? ¿Son los propietarios, caseros o los gestores? ¿Puede esta pareja jugar con los precios del mercado inmobiliario? Investigamos si esta idílica familia es en realidad una sociedad limitada dedicada a la gestión de pisos turísticos en Madrid, Málaga y Murcia. Atentos porque la empresa factura más de 1 millón de euros al año. Bueno, así presentaba la supercasera Ana Rosa al supercasero Fran. Y atención a las preguntas de Ana Rosa Quintana y a la especie de gala de premios que le montan a este especulador. Esto es una fiesta, dale, Xavi. Oye, Fran, pero esto es posible con Airbnb, ¿no? Es decir, quiero decir que tú puedes ser una empresa que gestionas un montón de... ¿Y esos pisos son pisos que que habéis alquilado vosotros y luego los utilizáis para alquiler turístico o no? No, nosotros... Bueno, yo tengo un pequeño apartamento hipotecado, pero todos los apartamentos... Pues ya podías pagarlo, Fran. No se gana tanto, hay mucho falso mito con el alquiler vacacional. Oye, Francisco y Fran, ahora están los ayuntamientos, pues esto depende de los ayuntamientos, ¿no?
Los ayuntamientos están legislando, están intentando... ¿Eso os puede perjudicar? Quiero decir, poner coto de alguna manera, es decir, que tú no puedas utilizar como alquiler turístico, por ejemplo, en una comunidad de vecinos sin la autorización de todos los vecinos, que sea una puerta de calle, una serie de cosas que en algunos ayuntamientos se está haciendo, no sé en Madrid, la verdad. Entiendo que al final hay mucha presión y que se terminará regulando, pero de todas formas, oye, empezó él solito con su apartamento y tiene 70 empleados, así que como empresario enhorabuena. Sí. Pues, y luego la labor de marketing, eso de seguir anunciándose como la parejita que tiene su niña con los dos perritos y que es su casa, no, pues ha sido un éxito de marketing. Un beso, Fran, muchísimas gracias. Gracias. Fijaos que, por ejemplo, en Nueva York... Felicidades, Fran, enhorabuena por esa gran campaña de marketing en la que te presentas como una familia feliz con 2 perritos, pero en realidad explotas 400 pisos turísticos, que más que a marketing se parece un poco como a una estafa, ¿no? Nada, felicidades, Fran. ¿Y qué me decís de las preguntas de Ana Rosa? La legislación nos puede perjudicar, Fran, pero esto se puede hacer por Airbnb. ¿Y si la comunidad no quiere? Y lo de que tiene que haber una puerta de calle independiente, la verdad es que se la ve muy interesada Ana Rosa en los secretos del negocio de este tal Fran. Claro, le pueden ser útiles para sus 44 pisos. Y la verdad hay que decir también que para lo indocumentada que es siempre esta señora en otros temas, pues se ve que de este tema controla porque se lo sabe al dedillo. A mí me ha encantado lo de en realidad no se gana tanto, más de 1 millón de euros al año y 70 empleados tiene el tipo este. Felicidades, Fran. Qué gran ejemplo de empresario. Empezó él solito. Por favor, un aplauso de las masas obreras a Fran. Y que no falte la publicidad de Airbnb. Acojonante. Y vamos a escuchar un corte más de este mismo programa. Esas son imágenes de la casita. Pero los pisos no son, pero hay no son 300. de ellos. Los pisos no son de ellos. Los gestionan, sí. Gestionan. Sí. Tienen una sociedad en que gestionan esos pisos. Lo que pasa es que su operación de marketing, que ha tenido un éxito en todas las redes impresionantes, pero claro, decías, oye, pues esta parejita, mira qué mono es su casita. Y resulta Yo creo que Sardá te lo pregunta 300. porque, claro, ellos gestionan, pero Sardá debe tener que 100 pisos a lo mejor de Airbnb o para alquilar. Hoy te has levantado por la mañana, te has vestido, has estado haciendo no sé qué para llegar aquí y decirme esto. No, hombre, pero lo digo... Menos mal que estoy yo aquí en medio de los dos. Oye, perdóname. El patrimonio que tú tienes te habrá dado para eso. ¿Y a ti qué te importa el patrimonio que tenga yo? Pregunto. ¿Qué coño te importa? Perdonadme, hay un señor en pantalla. ¿Qué? ¿A ti qué te importa el patrimonio que tenga yo? Dice Xavier Sardá, otra estrella del poder mediático de España. ¿Se acuerdan de los gallifantes? Yo sí. Pues sí, querido Xavier, sí nos importa. A la gente le importa, no el patrimonio de un redactor raso de un medio de comunicación afiliado a la UGT, pero sí los intereses de las grandes figuras del poder mediático, en particular cuando, como es el caso de Ana Rosa Quintana, no son solamente simples presentadores de los principales programas de televisión, que ya con eso sería suficiente, ni siquiera simples presentadores con 44 pisos turísticos. Ana Rosa Quintana es la propietaria de una de las principales productoras de televisión de este país, que produce buena parte de todo lo que se puede ver en la televisión en España. ¿De verdad piensas, querido Xavier, que ahí no hay un conflicto de intereses que pueda afectar al derecho de la información? Sí que lo piensas, claro que lo piensas. Claro, es que eso es clave, ¿no? El País, la firma con la que Ana Rosa Quintana gestiona sus empresas, gana 6 veces más. Hotelum, que controla 14 sociedades, tuvo un beneficio de 1,46 millones en 2022. Revista Forbes, la compañía de Ana Rosa Quintana, con la que controla todas sus empresas, sextuplica sus beneficios este año. La compañía, dice Forbes, tiene participaciones de otras empresas cuyo valor alcanza los 31 millones de euros. Entre ellas están Actividades Domon, Argomaniz Inversiones, Casa Grande, Entre Puentes, Casa Grande del Sur, Gestión Activa del Suelo y Residencial, Genius Suites, Iberia Suites, Modernización de Aparcamientos, Merlin Suites, Mundo Suites, Slow Suites, Turismo y Progreso y Trius Urbana. Además, posee el 51% de la productora Unicorn, es la empresa que se encarga de producir los programas que presenta Ana Rosa Quintana y que posee junto a Mediaset y la productora Chelo Montesinos, añade Forbes. Unicorn es la compañía con la que, como decía antes Pablo, Ana Rosa Quintana produce decenas y decenas de programas de televisión que están por todas partes. Solo entre 2018 y hoy os voy a enumerar los programas que ha producido y que produce y que se emiten, o sea, han emitido recientemente
por parte de esta productora propiedad de Ana Rosa que se llama Unicorn. El programa de Ana Rosa, Telecinco, Ya es mediodía, Telecinco, En el punto de mira, 4, España mira a la Meca, 4, Este es mi sitio, CMMTV, Vuelta al cole, Telemadrid, Mujeres al poder, Telecinco y 4, 4 al día, 4, Quijotes del siglo XXI, Telecinco, Cara o creu, a punt, De la vida al plato, Prime Video, Erguidos frente a todo, Telecinco, 15M, Generación perdida, 4, Ya son las 8, Telecinco, La comunidad, Telemadrid, Lingo, Canal Sur y ETV2, Ya es verano, Telecinco, Tupper Club, Telemadrid, 120 minutos, Telemadrid, Los Gypsy Kings, 4, Fiesta, Telecinco, La vida sin filtros, Telecinco, La mirada crítica, Telecinco, Vamos a ver, Telecinco, Tardear, Telecinco, Tiempo al tiempo, 4, Desaparecidos, Telecinco y Amazon, El Marqués, Telecinco, Yo fui un narco, D-Max, Dolores, la verdad sobre el caso Baninkoff, HBO Max y Telecinco, El Principito es Omar Montes, Prime Video, Mujeres sin censura, Felicidades Leticia, Telecinco, Influencers, sobrevivir a las redes, Prime Video, La caza del encantador, Telecinco. Mientras los enemigos del derecho a la vivienda sigan controlando las televisiones en España, será muy difícil garantizar ese derecho. Y mientras haya una izquierda que no esté dispuesta a señalar con nombres y apellidos a esos especuladores y a esos corruptos disfrazados de periodistas, lo será todavía más. Suscríbete a Canal Red para hacerles frente. Gracias, Manu. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. Estamos rodeados de me gusta la fruta. Buenas tardes, Ina Finogénova. Buenas tardes, vamos a Argentina, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. La fascinación que el presidente argentino Javier Milei siente por los grandes fondos de inversión en los sectores más especulativos de la economía no es ninguna noticia a estas alturas. Una de las primeras medidas que adoptó al asumir el cargo fue precisamente derogar de un plumazo la ley de alquileres. Según Milei, todo para que alquilar una casa no sea una odisea. Pero claro, ¿a qué precio? Si antes de la derogación el inquilino estaba relativamente protegido porque los contratos se firmaban por 3 años, se fijaban en pesos argentinos, fijaba plazos claros de eventuales aumentos entre 6 meses y 1 año, pues lo que hizo fue desregularlo todo para que se pueda especular con la vivienda sin ninguna cortapisa. Ahora todo se hace basándose en un acuerdo entre las partes, la duración del contrato, que puede ser de meses incluso, los aumentos, que pueden ser mensuales si el propietario así lo decide y el inquilino puede, y si no puede, pues a la calle, y hasta la moneda de pago, que puede ser en pesos o en dólares o en euros. Así es como alquilar un piso deja de ser una odisea y se convierte directamente en algo accesible solo para gente de mucho dinero o directamente en una pesadilla, porque ¿quién se podrá permitir en un país que roza el 56% de la población por debajo de la línea de la pobreza alquilar un piso sin ningún tipo de garantía? Si el casero decide que ya no le rinde tenerte ahí metido por el dinero que habían acordado hace un mes, pues te lo puede aumentar lo que le dé la gana, y si decide que el peso no es de fiar, te lo fija en dólares y ya tú arréglatelas para pagarlo de tu sueldo en pesos. ¿Que no puedes? Pues llegará otro. Tengo 100 en la puerta, como se suele decir, ¿no? Porque el contrato se puede rescindir en cualquier momento. Es el mercado, amigo. Libertad. Es el mercado, libertad, todo se convierte en un bien de mercado, algo que por otro lado nunca ocultó Javier Milei en su campaña. En Twitter hay una cuenta que recomiendo mucho que la sigan con un nombre que habla por sí solo, Arrepentidos de Milei. Se dedica a recopilar mensajes de los votantes de Javier Milei arrepentidos por su voto de acá a 2027, según su descripción. Algunos de los mensajes compartidos se refieren precisamente a la vivienda, gente incrédula por todo el país con los aumentos de las rentas mensuales. Te voté, alquilo un local donde vivo con mi hijo. No me puedes decir que vas a derogar la ley de alquileres. ¿Dónde voy a vivir si me quieren cobrar de más? ¿Y arrancamos así? Se pregunta uno de esos arrepentidos por su voto, que además atribuye la antigua ley a Patricia Bullrich, que se pegó toda la campaña electoral diciendo que lo que haría si llegara al poder sería derogarla y culpando de su existencia a un acuerdo con Massa. Pues sí, arrancamos exactamente como se esperaba.
Le votaste a Milei, tío listo, para que Milei hiciera justamente lo que está haciendo, desregular todo para que los ricos se vuelvan más ricos y el pobre, como tú, se las tenga que arreglar para comer. La libertad era la libertad de especular, entre otras cosas, a ver si nos vamos enterando de las consecuencias que tiene el hecho de votar en contra de nuestros propios intereses de clase. La especulación inmobiliaria es uno de los pilares que sostiene la libertad que predican los Milei en Argentina y las Ayuso en España. Claro que van a derogar toda norma que ponga un límite al lucro, por supuesto que sí, para eso están. Y como decía Noam Chomsky sobre la libertad propuesta por los liberales libertarios, para los que menos tienen, la libertad también es la libertad de morirse de hambre, que es lo que te puede pasar a ti, exvotante de Milei. El entusiasmo por la especulación inmobiliaria a Milei parece que le viene directamente por consanguinidad de la familia. Hace unas semanas los periódicos La Nación y el Diario.ar, en coordinación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, revelaron que la hermana de Javier Milei, Karina, alias El Jefe, que actualmente se desempeña como secretaria general de la Presidencia de la Nación, manejó hace unos años una sociedad en Miami que compró hasta 4 propiedades en esa ciudad por un monto aproximado de unos 2,7 millones de dólares. La firma de la que fue directiva ella, la madre Alicia y el padre Norberto, progenitores de Javier Milei, que lo maltrataban de niño, se llamaba Al-Khari Invest. Adivinen por qué. Pues por el acrónimo hecho con Alicia Milei y Karina Milei, Al-Khari. En creatividad, la verdad es que los Milei son la hostia. Los periodistas de La Nación y el Diario.ar revisaron los últimos meses varios documentos oficiales de los que consta que la asociación Al-Khari Invest fue creada en 2015 y disuelta en mayo de 2023, cuando Milei ya se lanzó a la carrera presidencial. En fin, la casualidad, como diría Ignatius. Entre 2018 y 2019 adquirieron pisos de lujo en Miami, uno de ellos en el condominio Area on the Bay, así se ve en Google Maps. Y así se ve uno de esos pisos por dentro, rollo minimalista. Sí, muy mono y muy austero, ¿no? ¿Cómo era eso que decía Milei de que la casta tenía miedo? La familia Milei, según los documentos revisados, puso de su bolsillo $1 millón. Bastante, pero insuficiente si quieres 4 pisos en Miami, no solamente uno. Así que el resto del dinero se le pidió a un banco en concepto de hipotecas. ¿Cuál era el modelo de negocio? Algo verdaderamente innovador que nadie había pensado antes. Hipotecarse, poner los pisos en alquiler y ganar de la especulación inmobiliaria. ¡Wow! Un plan tan ingenioso como el nombre de la sociedad. El caso es que funcionó aparentemente durante cierto tiempo hasta que llegó la pandemia del COVID-19, que derrumbó la demanda de pisos en Florida, arruinando el negocio de Al-Khari Invest. La sociedad dejó de abonar los pagos hipotecarios, lo que motivó demandas judiciales contra Norberto Milei. Así, poco después, la firma de la familia Milei se desprendió de las propiedades vendiéndolas por un monto de $2,7 millones. El vocero de Milei, Manuel Adorni, dijo a la solicitud de los periodistas, les contestó que no ganaron nada, sino todo lo contrario, que pudieron cancelar las hipotecas y se quedaron en números rojos. Es el mercado, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí no se acaba la historia de la implicación de Karina Milei en el negocio inmobiliario y la administración de empresas opacas, ¿verdad? No, durante estos años no solo figuró como directiva de Al-Khari, sino que se desempeñó como agente de otras empresas, como Alcanor Investments. Y ahora hagamos el dificilísimo ejercicio de entender por qué esta sociedad se llama Alcanor. Alicia, la mamá, Karina, la hija, Norberto, el papá, Alcanor. Podía ser Jalcanor si Javier fuese un buen hijo, pero se ve que no lo tuvieron mucho en cuenta para los negocios. Pobre Milei, que no le querían en su casa. No sé si por esa época se había vuelto a hablar con sus padres, a los que solía llamar progenitores porque no le quisieron mucho de pequeño. El psicoanálisis explica casi todo. Y de los que decía incluso que para él sus padres no existían, para él solo existen sus perros muertos. Bueno, para su hermana, a la que llama el jefe, queda muy claro que sus papás sí que existían. En todos esos asuntos de compra, venta, alquiler, especulación, la sociedad offshore de la familia Milei se apoyó en un compañero de la universidad de Karina Milei, Javier Gesicarian. Es un broker de créditos hipotecarios con oficina en Estados Unidos y promete cumplir el sueño de ser propietario con $0. Pese a su asesoría, la sociedad Alcanor se disolvió en plena pandemia cuando empezaron los problemas por los pagos hipotecarios.
Hay que destacar que si bien la información sobre los entramados especulativos en los offshore ahora viene confirmada con documentos oficiales que estudiaron los autores de la investigación periodística, todo esto ya lo había revelado el periodista Juan Luis González en su libro El Loco. Así se refirió Juan Luis González a Karina Milei en su cuenta de X cuando se hizo pública la investigación. Karina es la hija perfecta de Norberto. Heredó, por ejemplo, su pulsión por el dinero. En El Loco contamos cómo Beto, el violento padre de Milei, pasó de colectivero a amasar una fortuna. Nadie puede amasar una fortuna sin hacer harina a los demás, decía la gran Mafalda. Es un camino plagado de irregularidades, incluso un juicio perdido por evadir impuestos. Postdata, el vicio de Karina por la plata a meter en líos a todo el gobierno. Guardar tuit. Guardar tuit. Efectivamente, en el libro, Juan Luis González relató cómo el padre de Javier Milei pasó de manejar un autobús a comprar la compañía que controlaba varias líneas de autobuses, también una empresa que se dedicaba a la explotación ganadera y, finalmente, una inmobiliaria. Cobijó en sus negocios a la familia, concretamente a la esposa Alicia y a la hija Karina, porque con Javier la relación no andaba y en ese tren de vida logró evadir centenares de miles de pesos al fisco. Hoy serían equivalentes a millones de pesos. Si por la calle van los ladrones y por la vereda los ciudadanos honestos, Beto se movía por el cordón, dijo el ex socio de Milei a Juan Luis González. Y nos dirán, no hay ningún indicio de que participase en ello el propio presidente argentino. No lo hay, pero recordemos que su hermana Karina es funcionaria pública, también ocupando un cargo que fue creado especialmente para ella y que al parecer concentra más poder que ningún otro. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, declaró ante la Oficina Anticorrupción de Argentina un patrimonio muy modesto de unos 1.800 euros y una casa en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Nunca informó de ninguna empresa, cuenta inmueble ni dinero fuera de Argentina. Todo eso sin mencionar que toda la campaña se construyó sobre las promesas de acabar con la casta. La casta no solo tomó el gobierno entero y hace y deshace a su antojo, sino que el propio Javier, Karina, Alicia y Norberto forman parte de la casta. Un nadie no maneja sociedades en paraísos fiscales y no se hipoteca para tener 4 pisitos de lujo en Miami. Nunca fueron antisistema y en Argentina están para hacer exactamente lo mismo que pretendieron hacer con los inmuebles de lujo: comprar barato, alquilar para lucrarse y, a poder ser, vender lo más caro posible. ¿A quién? Pues a quien pague más dinero. Gracias, compañera. La gente no está pudiendo comprar para comer, aún teniendo trabajo, y todos los costos subieron, digamos, los alquileres, las tarifas, y ya la gente no está pudiendo comer, básicamente es eso. Entonces, obviamente, la inflación baja porque no hay consumo. Hoy nos acompaña en la base Víctor, portavoz de Canarias se agota. Víctor, muchísimas gracias por atender a la base. Hola, buenas tardes. Víctor, cuéntanos, ¿cómo surge Canarias se agota? Pues Canarias se agota surge en el mes de marzo, se empieza a conformar como consecuencia del impulso al desarrollo turístico masivo, en concreto en la isla de Tenerife, aunque abarca toda Canarias, pues como consecuencia de la puesta en funcionamiento de 2 obras en el litoral turístico del sur de Tenerife, que se habían paralizado en su día y que ahora se han reiniciado nuevamente, ¿no? Hola. Hola, Víctor, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, el tema de los pisos turísticos, ¿cómo afecta en la cotidianidad, en el día a día de la vida de los canarios y las canarias? Y luego, a la hora de poder abordar ese problema de la vivienda que tenéis, ¿basta simplemente con limitar las licencias que se otorgan a los pisos turísticos o hacen falta más medidas? Bueno, el tema de los pisos turísticos aquí no era un problema hasta hace prácticamente 2 años, ¿no? Empezaron con el tema del COVID, ya con anterioridad había, pero eran mínimos, eran muy poquitos los que había. Y sobre todo en los últimos 2 años es cuando han empezado a proliferar, saliéndose de las áreas tradicionalmente turísticas y ya abarcando tanto las áreas metropolitanas como las cabeceras comarcales y también el mundo rural, que era un mundo hasta aquellos momentos vedado y donde solamente encontrábamos alojamiento de tipo rural, en definitiva, casas rurales o pequeños hoteles rurales, ¿no? Ha sido una expansión enorme en estos 2 últimos años, de tal manera que sustrayendo numerosas cantidades de vivienda de alquiler de largo recorrido, de periodos largos, la están retrayendo y eso está detrás del crecimiento
alquileres de larga temporada para la población residente, ¿no? Entonces hay una directa relación entre la turistificación creciente de las áreas, no solamente ya turísticas de los sures de las islas, sino también de las áreas donde reside la población local, ¿no? Y ahí ha empezado pues toda la problemática de esta vivienda vacacional, que cada día en Canarias es muy fácil obtener una licencia de vivienda vacacional. Prácticamente es una declaración administrativa y sales del cabildo insular, de la institución, y puedes poner en explotación esa vivienda, ¿no? Manu. Buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por atendernos. Te quería preguntar por el papel de la prensa canaria con respecto a vuestro movimiento. Si habéis recibido apoyos de la prensa canaria o de algún sector de la prensa canaria. Bueno, hay que distinguir, como siempre, ¿no?, entre los grandes medios de comunicación de Canarias, de los periódicos y las radios y televisiones, que son del régimen de alguna manera, y también financiadas en parte por el empresariado, que precisamente está fomentando esta turistificación de las islas. Entonces, pues bueno, imagínense un poco cómo han caracterizado a este movimiento, de manera incluso a veces criminalizando, porque durante el periodo de lucha de Canarias Agota también hemos intentado paralizar las diferentes obras que comentaba al principio, y pues bueno, criminalizando el movimiento, o acusándonos de turismofóbicos, ¿no? Decir que estamos en contra del desarrollo turístico de las islas, cuando eso nosotros desde el principio lo desmentimos claramente, y sabemos que por ahí no van los tiros de lo que nosotros queremos que se lleve a cabo, que es en definitiva un cambio de modelo, ¿no? Un cambio de modelo que tenga en cuenta la conservación de los recursos y vivir dignamente en el archipiélago, ¿no? Esas cosas no tienen nada que ver con la turismofobia, al contrario. Yo creo que de seguir con este proceso de turistificación de las islas, el año pasado vinieron 16 millones de turistas, este año pueden venir 19 millones de turistas si se siguen cumpliendo el crecimiento que hemos tenido en el primer trimestre del año, y precisamente esa turistificación creciente está detrás de la crisis que puede haber en un futuro cercano con respecto incluso al propio modelo turístico. Lo que estamos planteando precisamente es que a través de una moratoria se empiece a tender a que ese modelo turístico se paralice, se repiense y saber hacia dónde nos podemos reconducir hacia el futuro, ¿no? Ina. Víctor, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí hablando precisamente de esas acusaciones de turismofobia. Vale, ¿qué le dirías a los que dicen que Canarias o Baleares viven del turismo y que, bueno, que los pisos turísticos son inevitables? ¿En qué consistiría, digamos, ese cambio de modelo? Claro, pensemos que nosotros, una de las cosas que nos llevó a esta acción, que fue la huelga de hambre a través de Canarias Agota en el mes de abril, fue que nos dimos cuenta de una cosa, ¿no? Nos dimos cuenta de que hasta los años 80, 90 del pasado siglo, el turismo significó una cierta modernización, y también un cambio hacia unos salarios que más o menos eran más dignos que los que anteriormente, cuando era una Canarias agrícola, se pagaban en el sector agrario, ¿no? Pero resulta que desde hace ya prácticamente de la crisis del 2008 en adelante, se ha roto eso. Se ha roto de tal manera que hoy tenemos personas trabajando en el mundo del turismo, como camareras de piso, o atendiendo en los restaurantes como camareros o cocineros, que están viviendo en chabola. Entonces, eso que se nos vendía de que el turismo era precisamente lo que nos iba a salvar de aquella Canarias atrasada, agrícola, etcétera, pues ahora mismo no está produciendo esos efectos que ellos decían, ¿no? Como consecuencia de esa, crecimiento de la carestía de la vida, pero con un estancamiento de los salarios, que es lo que ha roto finalmente eso de que Canarias no vive del turismo. Es al revés, es el turismo el que vive de los y las Canarias. Víctor, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta pronto. Gracias a ustedes por atendernos también. Llegamos al final con un tema de reincidentes que habla de políticas públicas municipales. Soledad. Hasta pronto.